Sistema endocrino. Vamos a retomar el tema del sistema endocrino que ya fue valorado en una primera parte en las clases de paratiroides y suprarrenales. Retomaremos ahora entonces a valorar lo que es el sistema endocrino en una primera parte vinculado a lo que es la patología tiroidea, algunas características generales de cómo se manifiesta y las implicancias de la atención odontológica en el paciente hipertiroideo e hipotiroideo. ¿Por qué creemos importante conocer entonces de la patología, el conocimiento de la patología tiroidea? Porque así como para otras patologías sistémicas que puede presentar nuestro paciente, debemos saber reconocer algunas características puntuales de la presentación, tanto clínica de la entidad como de algunos datos que son extraídos de la anamnesis, que permiten en un paciente con una patología no diagnosticada o un paciente que no ha sido completamente estudiado, permiten sospechar esa patología y la derivación oportuna para tratamiento. Así también debemos conocer cómo se manifiesta la patología en el área craneofacial, conocer las manifestaciones radiológicas, las manifestaciones de la cavidad oral, craneofaciales y dentales que podemos encontrar. Como a la hora de instaurar nuestro tratamiento odontológico debemos sabernos manejar en forma adecuada con el paciente en el manejo pre y posoperatorio, conociendo también cómo puede estar tratado, teniendo alguna noción de la medicación que recibe y sus implicancias en nuestra conducta odontológica. Recordemos entonces que el sistema endocrino está compuesto por una serie de estructuras de glándulas endócrinas que están dispersas en diferentes sitios anatómicos del organismo. Estas glándulas secretan sustancias con gran actividad bioquímica, son sustancias llamadas hormonas que son volcadas al torrente circulatorio. Estas sustancias ejercen una serie de funciones vitales en diferentes tejidos y órganos, alteran el metabolismo, alteran el crecimiento y el desarrollo. Es importante entonces reconocer que ante una disfunción endocrina o ante la patología glandular se producen diferentes manifestaciones clínicas, ya sea tanto por una función en más, conocida como hiperfunción, o una función en menos o una hipofunción glandular. En otras circunstancias puede haber una incapacidad del órgano blanco para poder que la hormona ejerza su acción. Debemos mencionar entonces algunas características de la glándula tiroides. En relación a su ubicación anatómica, la glándula tiroides se encuentra en la porción media de la base del cuello, por delante de la tráquea, en estrecha relación con el conducto laringotraqueal. Se encuentra constituida por dos lóbulos que se encuentran unidos en la zona anterior por un istmo. Esta glándula está en estrecha relación con las glándulas paratiroides, de las cuales ya se habló en la clase anterior. Debemos mencionar entonces que las hormonas secretadas por la glándula tiroides son la triiodotironina y la tirosina. Para que se produzca esta secreción es muy importante la influencia de la hormona estimulante del tiroides, de la tiroides o TSH, que es una hormona que es producida por la adenohipófisis. Las hormonas tiroideas tienen una acción fundamental en lo que es la diferenciación celular en etapas tempranas, pero así también tienen una acción muy importante en las etapas más tardías, en lo que es la homeostasis metabólica y térmica. En el estudio del paciente con patología tiroidea es fundamental la correcta historia clínica. Como toda historia clínica, una anamnesis adecuada, un examen físico también adecuado. En el caso de la alteración tiroidea, muchas veces es notorio un agrandamiento en ese sector bajo del cuello, en esa zona anterior, por aumento de la glándula tiroides que conocemos como bocio, y otras características clínicas que deben ser evaluadas por palpación. También estudios de laboratorio
como la determinación de hormonas tiroideas en sangre, son otro pilar en el diagnóstico. En casos en que se desea conocer algunas características etiológicas de la patología, está indicado estudiar la presencia de anticuerpos antitiroideos en sangre. Estudios imagenológicos también son de apoyo. La ecografía de tiroides es una herramienta muy utilizada. Después también se puede realizar centellograma tiroideo u otros estudios de imágenes, como podría ser una tomografía computarizada. En el examen físico de nuestro paciente, cuando estamos en lo que es el examen de cuello, debemos incluir una valoración de la glándula tiroidea. Vamos a realizar, como dijimos en primera instancia, una inspección visual en la cual podemos constatar o no un aumento de la glándula tiroides. Si ya encontramos un aumento, podemos hablar de que el paciente presenta un bocio. El bocio o agrandamiento tiroideo se puede clasificar clásicamente en un bocio tipo 1, que es aquel agrandamiento que se palpa pero no se ve, un bocio tipo 2, en el cual se ve un agrandamiento y se palpa, el bocio tipo 3 deforma la parte anterior del cuello, y el bocio tipo 4, que es aquel que se puede ver desde atrás del paciente. Dentro de las maniobras de palpación del cuello existen diferentes técnicas, algunas lo hacen desde frente del paciente y existen otras técnicas que valoran al paciente desde atrás. Entre ellas tenemos la maniobra clásica de Decker-Vein, que consiste, como les muestra la imagen, en apoyar los dedos pulgares en la zona cervical y con los dedos anteriores, con el resto de los dedos de la mano, se realiza, apoyándolos en el sector anterior del cuello, la palpación de los lóbulos tiroideos. Retomando lo que decíamos anteriormente, el bocio o ese aumento de la glándula tiroides puede deberse a una hiperfunción de la misma, pero también puede ser reactivo a una hipofunción de la tiroides, en la cual se intenta por mecanismos compensatorios aumentar la masa glandular y sin embargo la función no llega a ser adecuada. El paciente puede por tanto estar en hipotiroidismo, puede estar en eutiroidismo o puede estar en hipertiroidismo. Como es el caso que vamos a ver ahora, vamos a hablar entonces de la disfunción tiroidea, que es el hipertiroidismo, es el aumento de la función glandular que lleva a un aumento de la cantidad de hormona tiroidea, es decir, a un exceso de hormona tiroidea. El exceso de hormona tiroidea se define como tirotoxicosis. En la etiología del hipertiroidismo se reconocen varias causas. Entre ellas tenemos a la enfermedad de Graves-Basedow, que es la causa más común de hipertiroidismo. Tenemos el bocio nodular tóxico, el hipertiroidismo inducido por yodo, las crisis tirotóxicas, las infecciones que producen lo que se conoce como una tiroiditis por un agrandamiento inflamatorio de la glándula, el hipertiroidismo por un carcinoma. Algunos tumores o carcinomas pueden llevar a la producción de exceso de hormonas tiroideas. Puede haber una hipertoxinemia por administración excesiva de hormona tiroidea. En este caso hablamos de un hipertiroidismo que reconoce más bien una causa exógena, o podemos hablar de un hipertiroidismo secundario cuando hablamos de un hipertiroidismo por exceso de TSH hipofisaria. Dentro de las causas del hipertiroidismo que veíamos anteriormente, la enfermedad de Graves es la causa más frecuente. Algunos autores hablan de una proporción de un 60-90% frente a las demás causas de hipertiroidismo. Esta enfermedad afecta predominantemente a mujeres que a hombres, en una proporción que se habla aproximadamente
de 3 mujeres por un hombre afectado. Reconoce una causa autoinmunitaria en la cual existen anticuerpos tiroideos que activan receptores de TSH y provocan síntesis y secreción de hormonas tiroideas. Esto clínicamente caracteriza a la glándula por su hiperplasia difusa, que da un agrandamiento glandular, asociado a una oftalmopatía, y en algunas ocasiones se habla de que también se asocia a un mixedema pretibial. El tratamiento de esta patología de la enfermedad de Graves es diverso. En algunas ocasiones requiere un tratamiento quirúrgico, una tiroidectomía que se recomienda que no sea total sino que sea parcial. Muchas veces otro tratamiento es la utilización del yodo radioactivo, o los pacientes reciben medicación antitiroidea. Esto muchas veces nos es de ayuda en el reconocimiento de la patología, debido a que en nuestro interrogatorio en ocasiones los pacientes no nos saben precisar si tienen una disfunción en más o en menos de la glándula, pero a veces en ocasiones poder reconocer que el paciente está medicado con este tipo de drogas nos puede establecer la sospecha de que estamos hablando de un hipertiroidismo. Dentro de las características clínicas de esta entidad se destacan, como mencionamos, el agrandamiento de la glándula tiroides ovóceo. Se caracteriza también en el paciente el exoftalmos, que es el aspecto de los ojos que podemos ver en la imagen de la diapositiva, como ojos saltones, que eso se debe a una retracción palpebral y a un infiltrado en general graso en la zona retroorbitaria, que produce la protrusión del ojo, que es característico de este tipo de pacientes. Hay alteraciones también en el sistema nervioso, con nerviosismo, con irritabilidad, también en lo que es la sensibilidad térmica, hay una intolerancia al calor, hay vasodilatación a nivel de la piel, hay pérdida de peso, que es una pérdida de peso característica porque es con apetito conservado, el paciente igual se alimenta, pero no gana peso. Hay irregularidades en el ciclo menstrual en la mujer, y a nivel del aparato cardiovascular hay diferentes alteraciones, entre ellas arritmias rápidas, muchas veces taquicardias. Desde el punto de vista odontológico, en cuanto a las consideraciones a tener en el paciente que tiene un hipertiroidismo, debemos decir que como manifestaciones no hay elementos ni signos clínicos que sean característicos de esta patología. Sí podemos decir que a nivel de los niños podría haber un rápido crecimiento de los maxilares, un rápido crecimiento de dientes, una erupción precoz. Esto podría llevar a que se genere alguna maloclusión dentaria. Otro elemento que se podría encontrar es a nivel de la base de la lengua la presencia de un tejido tiroideo ectópico. Esto podría producirse por un trastorno del desarrollo en la embriogénesis. La glándula tiroides desciende desde la base de la lengua a través del conducto tirogloso hacia el sector anterior del cuello. Podrían existir vestigios que podrían tener un aumento de tejido y observarse, como se puede ver en la imagen, a nivel de la base de la lengua, ese agrandamiento. Tiene una connotación estructural y también funcional importante, porque muchas veces este tejido tiroideo podría llegar a ser el único tejido tiroideo funcionante en ese organismo, por lo cual antes de su resección quirúrgica siempre debe ser valorada la presencia de glándula tiroidea funcionante a nivel cervical. El manejo odontológico de estos pacientes, nosotros debemos conocer en qué etapa está el tratamiento, si cumple con un tratamiento adecuado, si recibe la medicación y la cumple. Debemos manejarnos en la urgencia con el control de la infección y con el control del dolor. En el manejo del tratamiento electivo del paciente, nosotros debemos conocer a nuestro paciente, como dijimos anteriormente. En caso de duda, realizar una interconsulta médica. Y en general recomendamos evitar el uso de vasoconstrictores. Nosotros difícilmente podamos conocer si estrictamente nuestro paciente, por más que esté medicado, está en rangos de eutiroidismo o no.
En el caso de que estuviera muy bien compensado y bien tratado, podría hacerse la salvedad de la utilización, pero como norma recomendamos evitar el uso del vasoconstrictor, dado sus propiedades de aumentar la frecuencia cardíaca, poder desencadenar una arritmia, etcétera, en estos pacientes que son pacientes que presentan su metabolismo aumentado. El hipotiroidismo, por contraparte, es debido a la disminución de las hormonas tiroideas o al déficit de hormonas tiroideas circulantes. Esto actúa en los diferentes órganos y tejidos, produciendo una deficiencia en el metabolismo y en las funciones. Las causas del hipotiroidismo pueden ser diversas, como dijimos. Puede ser una causa congénita, una atrofia, una ausencia glandular. Pueden ser causas autoinmunes, como es la característica tiroiditis de Hashimoto. Pueden ser causas o secuelas posquirúrgicas, pueden ser carenciales por déficit de yodo ambiental, pueden ser por fármacos antitiroideos en exceso, puede ser un depósito de sustancias como puede ser una amiloidosis o una sarcoidosis y producir un hipotiroidismo infiltrativo. También se puede hablar de hipotiroidismo transitorio, por ejemplo, una inflamación de la glándula posparto o por un tratamiento como puede ser una tiroidectomía subtotal. Y se habla de que el hipotiroidismo es secundario a tumores, por ejemplo, de la hipófisis o a una disminución de la TSH o a tumores que puedan afectar, por ejemplo, el hipotálamo. En estos casos se dice que son de causa secundaria, pero como podemos ver en la diapo, las causas pueden ser varias, incluso afectarlo en algunas ocasiones en forma transitoria. En lo que tiene que ver con las características clínicas del paciente hipotiroideo, podríamos destacar que es un individuo de fatiga fácil, es un individuo letárgico, que se caracteriza por tener una piel seca y áspera. En realidad hay un depósito mixoide en la piel, en las mucosas. Esto da también muchas veces el aspecto de un edema a nivel de las extremidades. Hay una intolerancia al frío, puede haber aumento de peso, parestesias, calambres musculares. El individuo puede caracterizarse por tener pérdidas de memoria. En estos casos, como dijimos, hay todo un metabolismo en menos funcionando, produciendo todos estos signos y síntomas que no son patognomónicos, pero sí suelen ser característicos de este tipo de pacientes. Las manifestaciones odontológicas que podemos encontrar en estos pacientes, se puede decir que característicamente pueden presentar enfermedad periodontal, hay un retraso en lo que es la cicatrización de las heridas, puede haber una voz más ronca por depósito de sustancia mucoide a nivel de las cuerdas vocales, puede haber una hipertrofia de encías también, una macroglosia también, como dijimos, por infiltración de los tejidos. En relación a la atención odontológica, los pacientes reciben medicación suplementaria con levotiroxina. Debemos tener en cuenta que reciben esta medicación para posibles interacciones medicamentosas. Si tenemos dudas, se debe realizar interconsulta médica. Debemos tratar de evitar lo que son fármacos depresores del sistema nervioso central, pero los pacientes que están compensados, que reciben tratamiento y que clínicamente se encuentran sin síntomas, pueden ser tratados en forma normal. El hipotiroidismo en los niños se denomina cretinismo. Es una patología que es poco frecuente de ver. El diagnóstico de patología tiroidea en niños constituye o está dentro de lo que es el esquema de screening neonatal, por lo cual es sumamente importante la detección precoz para tener una terapia sustitutiva adecuada en tiempo y forma y evitar que esta patología lleve a lo que son los signos y síntomas que podemos ver en el cuadro adjunto, lo que es el retraso al desarrollo y el crecimiento, lo que son alteraciones en la osificación, hipoplasias a nivel del cerebro, una piel engrosada y seca, un enanismo.
A nivel de lo que es cavidad oral, el depósito de sustancias mucoides, el infiltrado llevaría a una macroglosia, a un engrosamiento de labios, a una mordida abierta, a una nariz corta, maxilares retrasados, retraso en la erupción dentaria. Como dijimos entonces, como es parte de lo que es el screening, todo esto es de detección precoz y tratamiento precoz, y hoy por lo tanto, es poco frecuente encontrar esta patología en los niños. Con esto entonces finalizamos lo que es patología tiroidea. Le dejamos adjunta la bibliografía para revisar el tema.